Hola y bienvenidos a nuestro tema 3 y nuestro segundo día de curso de productos cambiarios. Soy Tetsuya Tamashiro, por si no te pudiste conectar el día de ayer. Y si te conectaste, bueno, pues nuevamente te doy la bienvenida. El objetivo de esta sesión 2, le llamamos estrategias cambiarias y el dilema especulación versus cobertura. El objetivo de la sesión es que todos ustedes comprendan el propósito de las estrategias cambiarias desde la perspectiva institucional y la distinción fundamental entre especular y cubrir riesgos, con énfasis en la relevancia de la cobertura para manobras. Bueno, en los módulos anteriores, los que vimos el día de ayer, hemos sentado bases muy importantes. Entendimos los fundamentos del mercado de divisas y aprendimos a distinguir entre las operaciones cambiarias tradicionales y el complejo mundo de los instrumentos financieros derivados. Hoy, en nuestro tema 3, vamos a adentrarnos en un concepto que une la teoría con la práctica institucional, las estrategias cambiarias. Durante los próximos minutos exploraremos por qué es absolutamente crucial para una institución como Banobras definir y ejecutar estas estrategias. Analizaremos qué tipos de estrategias existen a un nivel introductorio, siempre orientadas a la gestión de riesgos, y subrayaremos la importancia vital de contar con un plan de cobertura bien estructurado. Es importante destacar que nuestro enfoque aquí no será el trading especulativo, sino la gestión prudente, eficiente y estratégica de los riesgos y recursos financieros de nuestra institución. Bueno, dicho lo anterior, demos entrada a este interesante tema y pues comencemos. Para una institución financiera de desarrollo como Banobras, que opera en un entorno económico cada vez más globalizado y que maneja flujos de recursos en diversas monedas, pensemos en los financiamientos obtenidos de organismos multilaterales o emisiones de deuda en mercados internacionales, tener una estrategia cambiaria bien definida no es simplemente una buena práctica, es una necesidad imperante. Pero, ¿qué buscamos exactamente al definir una estrategia cambiaria? ¿Cuáles son los propósitos fundamentales? Imaginemos a Banobras como un gran barco que surja a los mares y océanos internacionales. Los tipos de cambio son como las corrientes y los vientos. Pueden ser favorables o se pueden volver adversos rápidamente. Una estrategia cambiaria es el mapa y la brújula, la que nos permite navegar estas aguas pues con mayor seguridad y eficiencia. Los objetivos principales de una estrategia cambiaria en una institución como Banobras son múltiples y están íntimamente ligados a su mandato y a su perfil de riesgo, que es eminentemente conservador. El primero
y quizás el más crítico, es la gestión y minimización de la exposición al riesgo cambiario. Banobras, por su naturaleza, está expuesta a la volatilidad de los tipos de cambio en sus activos. Por ejemplo, créditos otorgados en dólares. En sus pasivos, una deuda emitida en euros o yenes. Y en sus flujos de efectivo. Una estrategia busca identificar estos riesgos, medirlos adecuadamente y, lo más importante, mitigarlos. ¿Para qué? Para proteger el patrimonio de la institución y asegurar la viabilidad de los proyectos que financia. Si Banobras tiene una emisión de bonos en yenes japoneses por el equivalente a 500 millones de dólares y el yen se aprecia significativamente frente al peso o frente al dólar si los ingresos para pagar ese bono son en dólares, el costo en pesos de pagar los intereses y el principal de ese bono aumentaría drásticamente, afectando los resultados financieros de Banobras. Una estrategia cambiaria buscaría anticipar y gestionar ese tipo de riesgo. Un segundo objetivo vital es el cumplimiento de los mandatos y objetivos institucionales. Las operaciones de Banobras, como el financiamiento de grandes proyectos de infraestructura, carreteras, puertos, hospitales, a menudo involucran componentes en moneda extranjera, ya sea para la importación de maquinaria, tecnología o servicios especializados. La estrategia cambiaria debe asegurar que las fluctuaciones del tipo de cambio no pongan en jaque la capacidad de Banobras para cumplir con su misión de fomentar el desarrollo del país. Tercero, la optimización de los flujos financieros. Una buena estrategia no solo se enfoca en el riesgo, sino también en la eficiencia. Esto implica buscar optimizar los costos de transacción al comprar o vender divisas. Asegurar la disponibilidad de las monedas necesarias en el momento oportuno y de la manera más eficiente posible, y gestionar la liquidez de la institución en sus diferentes tenencias de moneda. Si el banco anticipa que necesitará desembolsar una cantidad importante de dólares para varios proyectos a lo largo de un trimestre, una estrategia podría implicar consolidar esas necesidades y buscar el mejor momento o el mejor mecanismo para adquirir esos dólares, en lugar de hacer múltiples pequeñas operaciones que podrían ser mucho más costosas o estar sujetas a una mayor volatilidad. Y cuarto, un objetivo que engloba las anteriores: la preservación del capital. En última instancia, se trata de proteger el valor de los activos de la institución frente a movimientos adversos del tipo de cambio, asegurando la solidez financiera a largo plazo. Es fundamental recalcar algo que ya hemos estado mencionando para una banca de desarrollo como Banobras. El enfoque de una estrategia cambiaria no es la especulación para ganar ganancias, valga la redundancia, extraordinarias.
aprovechando los vaivenes del mercado. El mandato es la gestión prudente, la mitigación de riesgos y la búsqueda de la estabilidad financiera para poder cumplir con, pues obviamente, los fines superiores de la institución, del banco. Definir estos objetivos de manera clara es el primer paso para construir una estrategia cambiaria sólida y coherente con la misión de Banobras. Muy bien. Una vez que tenemos claros los porqués, exploremos los cómo. Existen diversas formas de clasificar las estrategias cambiarias. A nivel introductorio y siempre manteniendo nuestro enfoque en la gestión de riesgos, que es relevante para Banobras, podemos mencionar algunas aproximaciones conceptuales. Una primera distinción general se puede hacer entre estrategias pasivas y estrategias activas. Una estrategia pasiva implica tomar una decisión de cubrir de manera sistemática todas las exposiciones cambiarias identificadas o un porcentaje fijo de ellas, sin importar cuáles sean las expectativas sobre el comportamiento futuro del mercado. El objetivo aquí es neutralizar el riesgo de forma consistente. Por ejemplo, una política podría ser cubrir el 100% de todos los flujos de efectivo en moneda extranjera que se esperan en los próximos 6 meses utilizando contratos forward. La ventaja de una estrategia pasiva es su simplicidad y disciplina. Reduce la necesidad de estar constantemente tratando de adivinar hacia dónde irá el mercado. Sin embargo, también significa que siempre se incurrirá en el costo de la cobertura y se podría dejar pasar la oportunidad de beneficiarse si el tipo de cambio se mueve favorablemente, lo que se conoce pues como un costo de oportunidad. Por otro lado, una estrategia activa involucra tomar decisiones de cobertura. ¿Cuánto cubrir? ¿Cuándo cubrir? ¿Con qué instrumentos cubrir? Basándonos en un análisis y en expectativas sobre la dirección futura de los tipos de cambio. Aquí se busca optimizar el resultado, quizás cubriendo un porcentaje menor de la exposición si se espera un movimiento favorable o utilizando instrumentos más flexibles como las opciones. Este enfoque evidentemente requiere una capacidad de análisis de mercado más sofisticada y una definición muy clara de los límites de riesgo que se están dispuestos a asumir. Para una institución como Banobras, cuyo mandato no es la especulación, un enfoque predominantemente pasivo, o si acaso con elementos activos muy controlados, justificados y dentro de políticas estrictas, suele ser el más apropiado.
La prioridad siempre será la reducción del riesgo y la protección del patrimonio, más que tratar de ganarle al mercado. Por ejemplo, se podría tener una política de cubrir el 80% de las exposiciones de forma pasiva y permitir un 20% de gestión activa dentro de parámetros muy definidos y con una rigurosa supervisión. Más que hablar de estrategias de trading activo en el contexto de Banobras, es más relevante hablar de estrategias diseñadas para gestionar tipos específicos de exposición al riesgo cambiario. Estos riesgos los exploraremos con mucho más detalle cuando hablemos específicamente de cobertura en el tema 4 más adelante. Pero es bueno irlos introduciendo aquí en este momento. Una de las más importantes es la cobertura de flujos de caja, cash flow hedging. Esta estrategia se enfoca en proteger el valor en nuestra moneda local, en pesos mexicanos, de los flujos de efectivo futuros que esperamos recibir o pagar en una moneda extranjera. Ejemplo para Banobras. Pensemos en los pagos de intereses y principal de la deuda que Banobras ha emitido en dólares o euros. Estos son flujos de salida futuros en moneda extranjera. O por el lado de los ingresos, los intereses que Banobras espera recibir de préstamos que ha otorgado en dólares. También los desembolsos futuros para financiar proyectos que tienen componentes importados y que se pagarán en otra divisa. En todos estos casos, si el tipo de cambio se mueve de forma adversa antes de que el flujo ocurra, el monto en pesos equivalente va a cambiar. La cobertura de flujos de caja busca fijar o asegurar ese monto en pesos. Los forwards y las opciones son instrumentos muy comunes para este tipo de cobertura. Luego tenemos la cobertura de balance, balance sheet hedging. Esta estrategia busca proteger el valor contable en pesos mexicanos de los activos y pasivos que ya están en el balance de Banobras, pero que están denominados en moneda extranjera. Cuando se elaboran los estados financieros, estos activos y pasivos se tienen que traducir a pesos al tipo de cambio vigente. Si el tipo de cambio fluctúa, esto genera ganancias o pérdidas por conversión que afectan el balance y el estado de resultados. Esto se conoce como riesgo de traslación. Ejemplo para Banobras. La valoración en pesos de la cartera de préstamos que Banobras tiene en dólares. Si el dólar se deprecia, el valor en pesos de esa cartera disminuye. Similarmente, el valor en pesos de una emisión de bonos en euros cambiará si el euro fluctúa. Si Banobras tuviera inversiones significativas en subsidiarias en el extranjero, lo que se conoce como inversión neta en el extranjero, también buscaría cubrir el valor en pesos de esa inversión.
los forwards o incluso los swaps de divisas pueden usarse para ese propósito. También podríamos mencionar la cobertura de transacciones de inversión o desinversión. Si Banobras hipotéticamente fuera a realizar una inversión importante en el extranjero, adquiriendo activos cuyo precio está fijado en moneda extranjera, o si fuera a vender un activo en el extranjero y recibir un pago en otra divisa, existiría un riesgo cambiario entre el momento en que se acuerda la transacción y el momento en que se liquida, o sea, se paga o se recibe el dinero. Un forward podría usarse para cubrir el tipo de cambio de esa transacción específica. La elección de qué tipo de exposición cubrir y con qué estrategia va a depender de la naturaleza de los riesgos de Banobras, sus políticas internas y los objetivos que se persiguen con la cobertura. Ahora, aunque hemos enfatizado que el enfoque de Banobras no es especulativo, es pertinente mencionar brevemente que existen herramientas de análisis de mercado que, utilizadas con prudencia, pueden proporcionar un contexto útil para la toma de decisiones estratégicas, incluso dentro de un marco de gestión de riesgos. El análisis fundamental se enfoca en evaluar todos esos factores económicos, políticos y financieros, tasas de interés, inflación, crecimiento del PIB, balanza de pagos, estabilidad política, etc. Lo que busca entonces es tratar de determinar el valor justo o intrínseco de una moneda y su posible tendencia a largo plazo. Para Banobras, el análisis fundamental es valioso porque ayuda a entender las fuerzas subyacentes que están moviendo los tipos de cambio, el contexto económico global y local, y a identificar posibles presiones estructurales sobre las divisas con las que opera. Por otro lado, el análisis técnico se basa en el estudio de los datos históricos del mercado, los gráficos de precios, los volúmenes de negociación, las tendencias pasadas. Los analistas técnicos buscan identificar patrones, niveles de soporte, precios donde la caída tiende a detenerse, y resistencia, precios donde la subida tiende a frenarse, y otros indicadores que puedan sugerir la dirección futura más probable del precio a corto o mediano plazo. Para una institución como Banobras, la utilidad del análisis técnico es más limitada y debe tomarse con mucha cautela. Quizás podría usarse de forma muy secundaria para ayudar a definir momentos tácticamente más oportunos para ejercer una cobertura que ya se ha decidido por razones fundamentales o de política. Por ejemplo, si se va a comprar un forward, tratar de hacerlo en un momento donde el análisis técnico sugiera una pequeña corrección favorable, pero nunca para decidir si cubrir o no cubrir, o para desviarse de la estrategia de gestión de riesgos establecida. Quiero ser muy claro en este punto. Para Banobras, estas herramientas de análisis son,
en el mejor de los casos, un apoyo para entender el entorno y para la toma de decisiones tácticas dentro de una estrategia de gestión de riesgos ya definida. No deben ser la base para la especulación activa ni para intentar ganarle al mercado de forma consistente, ya que eso implicaría asumir riesgos que no son propios de su mandato. La estrategia de cobertura debe basarse en la exposición real al riesgo y en las políticas de la institución, no en pronósticos que por naturaleza son inciertos. Hemos hablado de objetivos y de tipos de estrategias a nivel conceptual. Pero para que una estrategia cambiaria sea verdaderamente efectiva y se implemente de manera consistente y controlada, necesita traducirse en algo mucho más concreto. Un plan de cobertura específico y debidamente documentado. Este plan es, en esencia, la hoja de ruta operativa. Es el manual que guía las acciones diarias de la institución para identificar, medir, monitorear y gestionar su riesgo cambiario de acuerdo con la estrategia general. Un plan de cobertura no es un documento que se guarda en un cajón. Debe ser un instrumento vivo, conocido por todas las áreas involucradas, desde la alta dirección hasta las mesas de operación y las áreas de riesgo y cumplimiento. Su propósito es múltiple. Formaliza la estrategia. Asegura que las decisiones se tomen de manera consistente y disciplinada, evitando reacciones impulsivas al mercado. Establece un marco claro de control y supervisión y facilita la comunicación interna y la rendición de cuentas sobre los resultados de la gestión. Ahora, ¿qué debería contener un plan de cobertura robusto, adecuado para una institución del tamaño y la responsabilidad de Banobras? Veamos sus elementos clave. Primero, objetivos claros de la cobertura. El plan debe especificar de manera inequívoca qué es lo que se busca proteger. ¿Estamos tratando de proteger flujos de caja específicos? ¿El valor contable de ciertos activos o pasivos en el balance? ¿Los resultados financieros de un proyecto en particular? También debe definir cuál es el nivel de riesgo que la institución está dispuesta a aceptar, es decir, su tolerancia al riesgo. ¿Se buscará una cobertura total de las exposiciones identificadas? ¿O se permitirá una cobertura parcial bajo ciertas circunstancias? Para Banobras, un objetivo podría ser proteger el valor en pesos mexicanos de todos los pagos de servicio de la deuda emitida en dólares estadounidenses, buscando una efectividad de la cobertura de al menos el 90% sobre el valor nominal de dichos flujos. Segundo,
identificación y medición de exposiciones. No se puede cubrir lo que no se conoce o no se mide. El plan debe definir claramente qué exposiciones al riesgo cambiario van a ser objeto de cobertura. ¿Serán solo las transacciones ya confirmadas? ¿Se incluirán flujos de efectivo que son altamente probables, aunque no estén 100% cerrados? ¿Se cubrirán los activos o pasivos netos en moneda extranjera que excedan un cierto umbral en el balance? Además, debe establecer las metodologías para cuantificar estas exposiciones. Esto podría incluir herramientas como el cálculo del valor en riesgo cambiario, análisis de sensibilidad a movimientos del tipo de cambio o proyecciones detalladas de flujos de efectivo por divisa. Y por supuesto, la frecuencia con la que estas exposiciones se medirán y reportarán a los niveles correspondientes. Para Banobras podría especificarse: se identificarán y medirán mensualmente todas las exposiciones netas en balance y los flujos de efectivo contractuales en moneda extranjera con vencimiento dentro de los próximos 24 meses. Se utilizará un modelo de simulación para estimar el impacto potencial en los resultados. Tercero, instrumentos de cobertura permitidos. El plan debe ser muy específico sobre qué herramientas financieras se pueden utilizar para implementar las coberturas. ¿Se limitará a forwards y futuros? ¿Se permitirá el uso de opciones? Si es así, ¿qué tipo de opciones? ¿Simples? ¿Exóticas? ¿En qué casos se considerarán los swaps de divisas? También es importante definir si se buscarán primero coberturas naturales, como el calce de flujos de ingresos y egresos en la misma moneda extranjera, el netting, antes de recurrir a derivados. Debe haber criterios claros para seleccionar el instrumento más adecuado dependiendo del tipo de exposición, el costo del instrumento, su liquidez y el perfil de riesgo deseado. En Banobras, la política podría ser: se priorizará el uso de forwards entregables para la cobertura de flujos de caja proyectados. Las opciones vainilla, las simples, podrán utilizarse para cubrir riesgos contingentes previa aprobación del comité de riesgos. Los swaps de divisas se considerarán para la gestión de exposiciones estructurales de balance a largo plazo. Cuarto, horizontes de cobertura. ¿Con cuánta anticipación se van a cubrir las exposiciones? ¿Se cubrirán los flujos esperados para los próximos 3 meses, 6 meses, 12 meses o incluso más allá para pasivos de largo plazo? ¿Este horizonte será fijo o será un horizonte rodante, un rolling, donde a medida que pasa un mes, se cubre un mes adicional en el futuro? La definición del horizonte es crucial y dependerá de la predictibilidad de los flujos,
los costos de cobertura a diferentes plazos y la estrategia de la institución. Para Banobras podría ser las exposiciones de flujos de efectivo provenientes de la deuda emitida se cubrirán con un horizonte rodante de al menos 12 meses y máximo 36 meses, sujeto a la liquidez del mercado de coberturas. Quinto, porcentajes o ratios de cobertura. Una vez identificada y medida una exposición, ¿qué porcentaje de ella se va a cubrir? ¿Será siempre el 100%? ¿O se permitirá cubrir un porcentaje menor dejando una parte de la exposición abierta? Si se permite una cobertura parcial, ¿bajo qué circunstancias? ¿Será un porcentaje fijo, por ejemplo, cubrir siempre el 80%? ¿O podrá variar tácticamente dentro de ciertos rangos? Por ejemplo, entre el 70 y el 90%. Lo que estará basado en una visión de mercado controlada y con la debida autorización. Esta decisión impacta directamente el nivel de riesgo residual que la institución retiene. Una política de Banobras podría establecer: se cubrirá como mínimo el 80% y como máximo el 100% de las exposiciones netas de flujos de efectivo identificadas para el horizonte de cobertura definido. Cualquier desviación de estos rangos requerirá aprobación explícita del Comité de Activos y Pasivos. Sexto, y este es un apartado muy extenso y detallado en un plan real. Políticas y procedimientos detallados. Aquí se define el quién, cómo, cuándo, dónde, en todo lo que tiene que ver la gestión de la cobertura. Esto incluye responsabilidades claras. ¿Qué área o comité es responsable de aprobar la estrategia general de cobertura? Usualmente un comité de riesgos o un comité de activos y pasivos. ¿Quién es responsable de la ejecución táctica diaria? ¿La tesorería? ¿Quién se encarga de la valoración independiente de los instrumentos, del monitoreo de los límites y del reporte de la efectividad de las coberturas? ¿El área de riesgos? Es fundamental tener una clara segregación de funciones para evitar conflictos de interés y asegurar controles adecuados. Límites de riesgo. El plan debe establecer límites cuantitativos muy claros. Por ejemplo, límites para el tamaño máximo de las posiciones de cobertura abiertas por cada divisa. Límites por tipo de instrumento. Y muy importante, límites de exposición de riesgo de contraparte con cada uno de los bancos o instituciones con los que se operan los derivados. Si se permitiera algún grado de gestión activa, también deberían existir límites de pérdida potencial, stop loss. Contrapartes aprobadas. No se puede operar con cualquiera. Deben existir criterios estrictos para seleccionar a las instituciones financieras con las que Banobras realizará
sus operaciones de cobertura, basados en su calidad crediticia, su experiencia en el mercado, su solidez financiera y su capacidad operativa. Y como mencioné, límites de exposición para cada una. Procesos de cotización y ejecución. Para asegurar la transparencia y obtener las mejores condiciones posibles para Banobras, el plan debe detallar cómo se solicitarán las cotizaciones. Por ejemplo, requerir un mínimo de 3 cotizaciones de diferentes bancos para operaciones por encima de cierto monto. ¿Qué plataformas de negociación se utilizarán? ¿Y cuáles son los criterios para asegurar la mejor ejecución posible de las operaciones? No solo en precio, sino también en oportunidad y eficiencia. Documentación y registro. Es absolutamente vital mantener un registro completo, preciso y auditable de todas las operaciones de cobertura realizadas, los detalles del contrato, las confirmaciones con las contrapartes, la justificación de la cobertura, las valoraciones periódicas, etc. Esto es crucial para el control interno, para la contabilidad de coberturas que tiene reglas específicas y para cualquier revisión regulatoria o de auditoría. Controles internos. Esto abarca la segregación de funciones que ya mencionamos. Quien opera no es quien valúa ni quien concilia. Procesos robustos de conciliación de posiciones y de flujos de efectivo, y la realización de auditorías internas y externas periódicas para asegurar que el plan se está siguiendo y que los controles son efectivos. Y séptimo, pero no menos importante, mecanismos de seguimiento, evaluación y reporte. Un plan de cobertura no sirve de mucho si no se monitorea su desempeño. ¿Cómo se va a medir si las coberturas están siendo efectivas? Hay diferentes formas de medir la efectividad, tanto desde una perspectiva económica, realmente se redujo la volatilidad de los flujos o del valor protegido, como desde una perspectiva contable, para cumplir con los requisitos de la normativa contable de coberturas. ¿Con qué frecuencia se va a revisar el desempeño del plan y de las estrategias implementadas? ¿Quién va a realizar esta revisión? ¿A quién se le van a reportar los resultados de la gestión de coberturas? Esta información es crucial para la alta dirección, para el Consejo de Administración y para los comités relevantes, para que puedan evaluar si la estrategia está funcionando y si se están cumpliendo los objetivos. Y, fundamentalmente, el plan debe incluir un proceso para su propia revisión y ajuste periódico. O cuando ocurran cambios significativos en el entorno del mercado, en la regulación o en la propia estrategia de negocios de Banobras. Un plan de cobertura no está escrito en piedra. Elaborar y mantener un plan de cobertura detallado y robusto, como el que hemos descrito en estos momentos, puede parecer una tarea ardua,
pero los beneficios para una institución como Banobras son inmensos y justifican con creces el esfuerzo. Un plan de cobertura formal reduce la incertidumbre y la volatilidad en los resultados financieros y en los flujos de caja de la institución. Esto permite una mejor predictibilidad. Protege el valor de los activos y pasivos de Banobras contra los caprichos del mercado cambiario. Mejora significativamente la planificación financiera y la elaboración de presupuestos, ya que se pueden tener estimaciones más certeras de los costos o ingresos en moneda local. Fortalece la toma de decisiones al basarla en políticas claras y análisis objetivos, en lugar de reacciones emocionales o improvisadas a los movimientos del mercado. Demuestra una gestión prudente y profesional de los riesgos ante todas las partes interesadas. Esto incluye a nuestros reguladores como Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, la Secretaría de Hacienda, al Consejo de Administración y a los diversos comités internos, a las agencias calificadoras de riesgo que evalúan la solidez financiera de Banobras y a los inversionistas y fondeadores que puedan proveer recursos. Un buen plan de cobertura genera confianza. Y muy importante, facilita el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Banobras al minimizar las posibles disrupciones que los factores cambiarios podrían ocasionar en sus programas de financiamiento y en su misión de desarrollo. Además, contribuye directamente al cumplimiento de varios principios del Código Global de Conducta que serán observados, especialmente los relacionados con gobernanza y gestión de riesgos y cumplimiento. En resumen, un plan de cobertura no es un lujo, es una necesidad estratégica y una señal de buena administración. Y con esto hemos llegado al final de nuestro tema 3 sobre estrategias cambiarias. Espero que esta sesión les haya proporcionado una visión clara de por qué y cómo una institución como Banobras debe abordar la gestión de sus riesgos cambiarios de una manera estructurada y estratégica. Hemos destacado la importancia fundamental de definir una estrategia cambiaria alineada con los objetivos de Banobras, centrándonos en la gestión de riesgos, el cumplimiento de nuestro mandato y la optimización de nuestros recursos financieros, siempre alejados de un enfoque especulativo. Exploramos conceptualmente los tipos de estrategias que se pueden adoptar, orientadas a la gestión de riesgos específicos como los flujos de caja o las exposiciones de balance, y matizamos el rol que pueden jugar las herramientas de análisis de mercado como apoyo contextual. De manera crucial, hemos dedicado una parte importante de esta sesión a desglosar
la importancia y los componentes esenciales de un plan de cobertura formal y documentado. Este plan es la verdadera columna vertebral de una gestión de riesgos cambiarios eficaz, proveyendo la hoja de ruta operativa, los controles y las responsabilidades necesarias. En nuestra próxima sesión, el tema 4 que veremos a continuación, vamos a profundizar en una distinción que ya hemos mencionado varias veces y que es fundamental: especulación versus cobertura. Analizaremos con mucho más detalle las motivaciones, los objetivos, los riesgos y las implicaciones de cada uno de estos enfoques, reforzando por qué para Banobras la cobertura es el camino. Les agradezco mucho la atención, su compromiso. Tomaremos en este momento nuestro receso y terminando el mismo, los esperamos para el siguiente.